Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Registró la Comunidad Valenciana con un aumento del 13%. Otras noticias. Irán califica como un acto terrorista y un asesinato en masa la explosión simultánea de miles de buscas en manos de miembros del grupo chií Hezbollah en Líbano, aliado de Teherán. Cerca de 2.800 personas resultaron heridas y 9 fallecieron por la explosión de numerosos buscapersonas. Se desconoce el número concreto de buscas que han explotado, pero se estiman por cientos, incluso miles. Según The New York Times, Hezbollah encargó a la empresa taiwanesa Gold Apollo, que ha negado haber fabricado los dispositivos detonados, unos 3.000 aparatos que fueron manipulados, una cifra que Reuters aumenta hasta las 5.000 bombas. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. Análisis de mercado y actualidad cripto. Diez y 8 minutos de la mañana, Radio Intereconomía. Enseguida hablamos de planes de pensiones, ahorro pensando en el largo plazo, en complementar la pensión de jubilación pública. Después vamos a ir con consultorio de fondos. ¿Cómo estamos? Consultorio de fondos con Bankia Arca Privada. Vamos a ver qué tipo de activos pueden verse beneficiados de este nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés, iniciado ya por parte del Banco Central Europeo, iniciado hoy se espera por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Miramos al ecosistema cripto. Pedro Fontaneda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo. Oye, ¿Powell tiene memecoin o no? Powell tiene memecoin. Ah, sí, ¿cómo se llama? Powell se llama. La tiene desde hace bien poco, ¿eh? Ah, sí. Seguro que hay más. Antes ¿y se llama Powell?
Se llama una Jerome Powell, está desde hace, menos de un mes. Un poquito más. 23 de julio, un par de meses. Y muy plana, tampoco ha tenido mucho movimiento por lo que veo aquí. Tuvo el típico movimiento alcista nada más salir, que es lo que hacen muchísimas meme coins, luego se desplomó muy por debajo del precio de salida, menos 70%. Vale. ¿Lagarde tiene meme coin? Lagarde lo he buscado antes, ¿no? No, es extraño. No. Pero esto igual lo estamos hablando ahora mismo y se está creando mientras lo hablamos, Susana. Bueno, si Lagarde no tiene, entonces te digo que los consejeros del Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que tampoco, hasta tanto no se llega, ¿no? No hay tanto friquismo, ¿no? No. La meme coin en Kamala, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Kama, creo que era Kama. Es que es complicado esto recordarlo, ¿eh? Kamala Harris, pero vamos, hay un Simpson Harris. ¿Y están en positivo o en negativo? En el total, pues mira, hoy ahora mismo gana un 4%, pero en el total, no, muy en negativo, menos 80%, pero claro, al final Kamala Harris está un poco mal vista dentro del ecosistema cripto. Por ejemplo, Trump. La de Maga sí que se llama Maga, sube. ¿a cuánto cotiza y cuál es el balance? Maga, la criptomoneda de Trump. Mira, hoy gana un 5%. En el total, más, madre de Dios, esto es imposible verlo aquí la cifra, 1, 2, 3, más un 12.000%. Toma ya. Bueno, el que está en racha es Bitcoin. Ha reconquistado los 60.247 $. Ethereum, sin embargo, no levanta cabeza, lo tenemos en 2.325 $. Hoy hemos hablado con Miguel Méndez, analista independiente, y nos ha hablado de esa divergencia que puede continuar entre las dos principales criptomonedas, la de la inversión y la de la invención. La diferencia de performance entre el Bitcoin y el Ethereum se encontraba en máximos de los últimos años. Es que el dinero se está centrando solamente en el Bitcoin. Vuelvo a repetir que las altcoins, que yo las sigo siguiendo un montón de años, no terminan de tirar. Es más, están cerca de los mínimos. El dinero solo se está concentrando de momento en Bitcoin y la diferencia es palpable. Me acompaña Javier Pastor de Bit2Me. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, Pedro, ¿cómo estáis? Oye, ¿cómo explicas esta divergencia entre Bitcoin y Ethereum? ¿Por qué Ethereum se sigue arrastrando por los suelos? Bueno, a ver, siempre lo decimos, ¿no? Los que creemos en la tecnología de Bitcoin y ese mensaje que se ha dado desde mi punto de vista de una forma un poco equivocada con que blockchain es la tecnología disruptiva y no Bitcoin, pues nos lleva a entender que porque una criptomoneda como es Ethereum que utilice blockchain ya va a tener éxito, ¿no? Yo creo que la propuesta de valor que tiene Bitcoin es clarísima, que es ser un sistema global de registro de derechos de propiedad donde podemos, digitalizar nuestro patrimonio y transferirlo, transportarlo, no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Y eso Ethereum pues no lo cumple. No solamente eso, Susana, sino que Ethereum tiene problemas, por ejemplo, de escalabilidad. ¿Y qué ocurre cuando una cadena tiene problemas de escalabilidad? Pues que se construyen segundas capas. Y esas segundas capas están, digamos, drenando, están absorbiendo capitalización a Ethereum, ¿no? Y por otro lado, los competidores que también puede tener, ¿no? Hablamos de un mercado que tiene muchísimas criptomonedas, no las que habéis hecho en la intro, que esas son las meme coin famosas, sino, pues a lo mejor proyectos como Cardano, como Solana, como Polkadot. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mercado está determinando cuál va a tener más futuro. Sin embargo, como digo, ¿no? La propuesta de valor de Bitcoin, a pesar de que la escalabilidad en ese caso también sea digamos, algunos lo ven como un problema. Yo no, yo creo que ahí Bitcoin lo que prima es la seguridad y la descentralización, y lo estamos viendo con las posiciones de los ETF que no dejan de comprar y que están apostando claramente por la criptomoneda reina que es Bitcoin. Bueno, para ser maximalista de Bitcoin tampoco te has portado tan mal con Ethereum, Javier. Hablamos, mira, ya que has hablado de las segundas capas, ¿podrías comentar un poco por qué nace un poco la segunda capa, la Lightning Network de Bitcoin, que sí que existe también? Pues nada, encantado. A ver, una de las cosas por las que nace Bitcoin es, en principio, para ser un sistema de transferencia de valor peer-to-peer, ¿no? Persona a persona, que podamos hacer pagos directamente sin depender de terceros. ¿Qué ocurre? Que al tener una base de datos, una cadena de bloques, ese time chain que registra las transacciones y hacerlo de forma descentralizada y copiarlo en muchísimos ordenadores,
no permite que se hagan muchísimas transacciones, ¿no? Entonces tenemos una limitación de 6 transacciones por segundo en la capa principal de Bitcoin. Entonces, para solucionar lo que se está haciendo, se están construyendo lo que se llaman segundas capas. La segunda capa no te da la seguridad y la descentralización que te da la capa 0 de Bitcoin, pero te permite hacer micropagos. ¿Cómo se hace? Bloqueando una cantidad de Bitcoin de la capa 0, abriendo lo que se llaman canales, y a través de esos canales podemos hacer transferencias instantáneas y prácticamente gratuitas. Entonces es una solución para el tema de los pagos. Pero ahí me preguntaban en un evento si yo creo que Bitcoin va a sustituir al dinero fiat en cuanto a los pagos. Y yo creo que no, ¿no? Es lo que hemos hablado en algún programa, Susana, Pedro, que yo creo que Bitcoin se está posicionando como la reserva de valor por antonomasia, pues más potente del mundo, incluso desde mi punto de vista muy superior al oro, ¿no? Claro, ayer sé que estuviste participando en un gran evento en Madrid, Activos Digitales, organizado por El Confidencial, donde se concentró toda la industria. Ahí me cuentan que la idea o el mensaje es que los grandes bancos están ya metiendo la cabeza o metidos en el tema de activos digitales, que ya sí que lo están adoptando pensando en sus clientes, pero también en ellos mismos, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, hubo una división fundamental, Susana, Pedro, que fue la participación de uno de los responsables del BBVA de Suiza, Alfonso, que comentó claramente que Bitcoin hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tratarlo de forma directa, muy en serio, ¿no? Y por otro lado se habló de todo lo que tiene que ver con la tokenización del real world assets, ¿no? Que eso incluye las monedas estables, que sería pues sería trasladar activos del mundo real, incluidas las monedas fiduciarias que tenemos en las cuentas bancarias, a un modelo de tokenización, ¿vale? Entonces, bueno, fue muy interesante. Allí estuvimos Bit2Me, estuvieron varias empresas. Ya aprovecho para recordar a los oyentes que si les gusta esta tecnología y creen que tiene sentido tenerlo en su portfolio, pues que aquí les invitamos, ¿no?, a registrarse a través del código QR, y que además, bueno, pues tienen 15 euros de regalo por su primera compra de 100 o más, y por supuesto todo el soporte, toda la asistencia de nuestra empresa. Eso ya lo sabéis, Susana, Pedro. Yo siempre insisto en recordarlo. Aprovecha, así los oyentes se enteran mejor. Bueno, gran cita de hoy, Javier, evidentemente, reunión de la FED. Ha estado gracioso el CEO de JP Morgan, ¿no?, Jamie Dimon, que ha dicho, bueno, ¿qué más da que sea un 50 o 25? Al final lo que importa es lo que está por debajo, la economía de verdad. Pero, importante preguntarte, ¿qué efecto puede tener o qué efecto esperas que pueda tener en Bitcoin esta rebaja de tipos de interés en Estados Unidos? Bueno, a ver, no es fácil. Tenemos todas esas previsiones que se están haciendo. Lo que sí podemos tener son datos concretos. ¿Y qué datos concretos podemos utilizar? Pues por ejemplo, que Bitcoin en el año 2021, con una tasa de interés del 0,25%, llegó a $69.000. Pero es que con una tasa de interés actual que está entre el 5 y 5,5, Bitcoin ha recuperado toda esa caída que tuvo en el 2022 y 2023 y hemos llegado a los 74.000. Y lo que estamos viendo es un giro de 180 grados en la liquidez a nivel mundial, ¿no? Lo podemos ver en la gráfica del índice de liquidez, que se está dando la vuelta, que ya estamos en el entorno de niveles de 30, y que esto históricamente ha beneficiado claramente a la cotización de Bitcoin. No solamente eso, como sabéis, sino que el último trimestre de la cotización de Bitcoin es la más potente históricamente. Y os podría dar, pues si queréis, algunos porcentajes, ¿no?, del comportamiento que ha tenido Bitcoin en ese escenario. Danos porcentajes, adelante. Sí, pues mira, en el tercer trimestre sí que es verdad que ahora estamos en septiembre, como sabéis, y septiembre, pues bueno, no es de los mejores meses, pero julio, agosto y septiembre tienen una media de rentabilidad o de subida de mercado un 5,39. Pero si nos vamos a todos los años anteriores, desde el año 2013, y hacemos una media de cómo ha sido octubre, noviembre y diciembre, tenemos una subida media del 88,84%. Y tenemos en el entorno macro, pues como sabemos, los tipos de interés, que yo creo que si hay una bajada va a haber volatilidad. Tampoco sé exactamente cómo se va a comportar en el corto plazo, pero por eso le llaman Uptober, ¿no? Porque han sido meses muy, muy positivos en el histórico de Bitcoin. Ayer lo vimos, ¿no? Susana comentaba la recuperación que ha tenido el activo desde los 58 a los 60 a 300 que estamos ahora,
Pero es que ayer solamente, para que nos hagamos una idea, los ETF, pues, Fidelity, Bitwise, ARK, compraron 3.096 Bitcoin. Y a mí me gusta dar esta cifra para que pongamos en referencia, en contexto, pues que, por ejemplo, el país de Bután, que tiene unos 16.000 Bitcoin, o El Salvador, que tiene 6.000, son estados que ya están atesorando Bitcoin y que comparado con estos ETF que tienen la capacidad de en un solo día comprar 3.000, imaginémonos de las cifras que estamos hablando en una potencial bajada de tipos y ya no digamos si gana Trump las elecciones. Muy bien, pues ya veremos con las elecciones cómo se mueve Bitcoin, cómo se mueve Ethereum. Escucharemos muy atentamente a Trump si hace más declaraciones en torno a los activos digitales y bueno, estaremos muy pendientes de la Fed y otros muchos más asuntos de esa divergencia Ethereum-Bitcoin. Gracias, Javier Pastor, desde Bit2Me, por el análisis. Un abrazo. Siempre un placer, Susana. Gracias. Pedro. Nos vemos luego. Uno de los protagonistas del día es Google. Hace pocos minutos les conocíamos que ha ganado el recurso contra la multa de 1.490 millones de euros que le impuso la Comisión Europea en el año 2019. Me acompaña Javier Sanz, que es CEO y fundador de ASL Zone. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Le puso esta multa en el año 2019, ¿por qué? ¿Qué argumentaba la Comisión Europea? Bueno, Bruselas consideraba que Google estaba teniendo una posición dominante en su programa de publicidad llamado Google AdSense, impidiendo que otros competidores pues pudieran utilizar los mismos programas de publicidad para que, en este caso, pues páginas web, medios de comunicación las utilizaran. Hay que decir que AdSense representa un porcentaje pequeño de los ingresos de Google, pero sí que es verdad que la posición de mercado ostenta en torno a un 70-80% de cuota. Y bueno, pues por eso le impusieron la multa de casi 1.500 millones de euros. Y ahora Google ha ganado el recurso. ¿Qué lectura haces? Correcto. Bueno, es una lectura que no va a tener mayor implicación porque hace unos días le impusieron otra multa de 2.500 millones. Es decir, que van a salir prácticamente comidos por servidos, ¿no? Porque siempre tenemos la eterna guerra de la posición de dominio que tiene Google en determinados mercados y en determinados productos. Pero bueno, en este caso lo que considera el tribunal es que los contratos que firma el gigante de Internet con los publishers pues no son abusivos como sostenía el tribunal y por eso pues han decidido desestimar la multa y eximirle de tener que pagar esta cantidad. Pero insisto, hace unos días 2.500, ahora le quitan 1.500 del 2016, bueno, al final va a terminar pagando 1.000 millones de euros el gigante de Internet. ¿Esto puede sentar algún precedente de cara a otras tecnológicas y otros recursos, otras sanciones que haya sobre la mesa? Bueno, desde luego, ¿no? Vestager ha sido pues muy beligerante, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con competencia, con fusiones, adquisiciones, con posición de dominancia de algunas compañías. Ahora hemos visto que ya abandona el cargo y vamos a tener a la española Teresa Rivero controlando todo esto. Pero sí que es posible que otros gigantes de Internet, que también tienen pleitos con la Unión Europea, pues agoten hasta el último recurso para intentar revertir las condenas, ¿no? Que al final hablamos de muchos millones de dólares. Y bueno, pues al final, aunque pasa mucho tiempo, pues la justicia, después de 1.000 recursos, toma la decisión definitiva y en este caso pues ha sido favorable para Google. Y sí que es cierto que podría sentar precedente. Muy bien, pues Javier Sanz, desde ASL Zone, gracias por esta primera lectura y que tengáis buen trabajo. Un abrazo a todo el equipo. Igualmente, adiós, un abrazo, chao. Hasta luego. Adiós. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CERETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo,
70 años siendo uno más de la familia. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Ponemos el foco en Capital Intereconomía en el ahorro a largo plazo, en el ahorro pensado para complementar la jubilación, ahorro a través de un vehículo llamado Plan de Pensiones Individual Privado. Para ello lo hacemos con Velar Inversores y me acompaña Javier García Fernández, su director. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien. Aunque sea ahorro complementario, aunque sea ahorro a largo plazo y aunque sea ahorro pensado para la jubilación, eso no significa que sea ahorro que no hay que tocar y hay que dejar ahí descansar y dejarlo correr, sino hay que estar encima, ¿verdad? Sí, efectivamente. En España cometemos un error en planes de pensiones y es que en muchas ocasiones tenemos una cartera que dejamos ahí rezagada, que se queda en 1 o 2 planes de pensiones, que al final no nos asesoran a la hora de decir, oye, pues mira, para renta variable americana vamos a utilizar Santander, para renta variable europea AXA. Y al final nos damos cuenta de que pasan los años, tenemos una cartera que no da rentabilidad, que no estamos contentos con ella y al final la persona que nos echa una mano con esa cartera pues simplemente nos incide en seguir en el mismo plan, en seguir en la misma entidad y nos damos cuenta pues que no hay una alineación de intereses, no hay un interés mutuo, ¿no? Y ahí es donde parte el problema. En planes de pensiones tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacemos con fondos de inversión. No puede ser que tengamos una cartera de fondos de inversión diversificada con diferentes fondos de inversión o una cartera de acciones o una cartera de fondos de renta fija y que en planes de pensiones lo dejemos todo en 1 o 2 planes de pensiones. Es impresionante que hay muchas personas que tienen un capital importante en planes de pensiones que a veces supera el de los fondos de inversión y en planes tiene 2, 3 planes de pensiones que no los mueve y en fondos de inversión tiene una cartera de 8, de 9 que va moviendo, que va traspasando, ¿no? El objetivo es ganar más dinero con la cartera de planes de pensiones y para eso hay que estar pendiente de las oportunidades que existen en el mercado y no cerrarse a una entidad concreta, porque esa entidad solo te va a colocar o a vender sus planes y en el mundo hay muchos más planes de pensiones que te pueden dar más rentabilidad. Hay que estar atento a las diferentes alternativas que hay en el mercado. Claro, imagínate que yo tengo un objetivo de superar a la inflación en los próximos años, año a año, que mi cartera de planes de pensiones supere la inflación, de alcanzar un 4 o un 5% de rentabilidad. ¿Qué me proponéis a día de hoy para ahora mismo tenemos, gracias a que están bajando los tipos y que bueno, veníamos de una subida importante de tipos los últimos 2 años, ahí la renta fija corporativa puede dar rendimientos en ese entorno. Y luego también podemos tomar un mixto defensivo que juegue bien la situación de la renta variable para aprovechar y dar un plus de rentabilidad. Por ejemplo, para una persona que busca una rentabilidad media los próximos 3 años por encima del 5%, nosotros desde Velar Inversores pues tenemos diferentes carteras, pero hay 2 planes de pensiones que coinciden en todas, que es el Dunas Valor Equilibrio, que es un plan de pensiones que tiene un porcentaje de renta fija alrededor del 60% y actualmente tiene una liquidez alrededor del 25%. Este plan durante los últimos 3 años ha estado dando una rentabilidad alrededor del 5% anual. Incluso este año, en los últimos 12 meses aproximadamente, está casi haciendo un 10%. Y luego está el Merchbank Renta Fija Flexible, que es un plan de pensiones que está muy por encima de la media de su categoría y está invirtiendo en renta fija corporativa con vencimientos a 1 o 7 años y este plan igual está preparado para dar alrededor de un 4, 4,5 anualizado. Si unimos estos 2 planes de pensiones y hacemos una cartera con los 2, tenemos una cartera que está muy bien dirigida en torno a la situación actual y que nos puede dar perfectamente una rentabilidad media anual del 5%. Tanto el Dunas como Merchbank son de los mejores planes de pensiones a 3 años, durante los últimos 3 años en su categoría. Son planes 5 estrellas. Y tú ahí escoges el plan de pensiones por el equipo gestor, por la casa, por la cartera.
y porque entiendo que lo hace de forma consistente mejor que sus competidores. Efectivamente, ahí está la clave. Nosotros nos fijamos principalmente en los resultados. Si tiene buenos resultados a 5 y 10 años, es un buen plan de pensiones. Si tiene mejores resultados, como acabas de comentar, de manera constante durante esos 5 y 10 años, es un plan que cobra una comisión en la media, que no se va por encima, es un plan que tiene una volatilidad controlada, es un plan que nos gusta. Y si además conocemos al equipo gestor, sabemos cómo se van moviendo, todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, pasamos una serie de análisis y a partir de ahí vamos seleccionando los planes de pensiones de cada entidad. En los planes de pensiones es muy importante saber seleccionar cuáles son los más relevantes o los que nos pueden hacer ganar más rentabilidad. Por ejemplo, en renta variable global tenemos el Caser variable que está haciendo a 12 meses un 14% y sin embargo tenemos la parte de Santander renta variable global que está haciendo un 22%. Pero es que en Europa tenemos Magallanes que hace un 0,5% y en cartera tenemos Mundiplan Udaz Europa, que es el plan europeo de AXA, que está haciendo alrededor de un 17%. O sea, le está sacando un 17 a 12 meses. Pero ahí la diferencia es brutal, ¿no? Claro, por eso es importante saber seleccionar muy bien los planes de pensiones. Imagínate invertir en renta europea, tener Magallanes o tener el AXA. Hay muchas diferencias entre los planes de pensiones de rentabilidad, incluso a 12 meses. Por eso es importante que una persona que tiene planes de pensiones, tenerlo en una entidad que le permita un abanico de producto amplio. Que no lo tenga en una entidad, por ejemplo, en Santander, que solo ofrecen lo de Santander, en AXA, que solo ofrecen lo de AXA. ¿Por qué? Santander tiene un plan muy interesante, que es el renta variable Norteamérica, que es de los mejores americanos, pero en renta variable europea tiene uno de los peores. Entonces, la persona que está en Santander, vale, si tiene la suerte de tener americano, pero seguramente tenga el resto. Entonces, en Velaria Inversores lo que hacemos es abrirle una cuenta que pueda acceder a 26 entidades, a 200 planes de pensiones, y nosotros le decimos hacia dónde ir. Oye, ¿queremos un 5%? Pues para esto nos sirve Dunas y Merzbank. ¿Queremos más de un 10%? Pues nos vamos a AXA y a Santander. Y a partir de ahí vamos diversificando la cartera con el objetivo de que el cliente gane más dinero. Y el interés es mutuo totalmente. Al final a nosotros nos da igual que esté en Mafre, AXA, Santander o BBVA. Lo que buscamos es que vaya mejor la cartera. Claro. Y vamos haciendo cambios siempre que es el momento. Claro, me has mencionado Mutua, AXA, Magallanes, Dunas. Tú no te casas con ninguna entidad, con ninguna gestora ni con ningún banco. No, nosotros al final trabajamos con Banco Inversis. Dentro de Banco Inversis tenemos entrada a 26 entidades diferentes. Entre ellas está Santander, está BBVA, está AXA, está Mafre, está Caser, está incluso los planes de Cobas Selección, de Cobas Global, está Magallanes, tenemos Mutuactivos, tenemos los planes del Corte Inglés, tenemos Caser, tenemos Santa Lucía. Tenemos 26 entidades diferentes, 200 planes de pensiones y entre esos planes de pensiones nosotros seleccionamos. Por dar información, en renta variable americana, por ejemplo, utilizamos Santander, pero en renta variable europea utilizamos AXA. En renta fija directa corporativa tenemos Merzbank, pero en los mixtos defensivos, mixtos agresivos tenemos Dunas. Sabemos qué entidad escoger para cada categoría de mercado y para cada perfil inversor y luego lo vamos moviendo. Entonces, al final, lo importante y lo más relevante aquí es que cuando el cliente llega tiene acceso a diferentes planes de pensiones y, por tanto, no se pierde las oportunidades que se perdería si está en una entidad única donde solo le ofrecen los planes de pensiones de esa entidad y lo que están buscando es que no se vaya de esa entidad. Quiero decir, el que tenga el Santander europeo no le van a decir que AXA tiene un buen plan de pensiones, porque no les interesa, porque se va a ir. A nosotros no nos importa, nos da igual estar en un plan que en el otro. Entonces, hay interés mutuo desde el primer momento y, por tanto, tenemos más probabilidad de ganar dinero a largo plazo. Vale, si yo soy ahorrador, tengo mi cartera de planes de pensiones y quiero que simplemente me la reviséis, que me hagáis un testeo y un diagnóstico, ahí os llamo, o sea, simplemente que quiero, o sea, que me digáis, oye, pues tienes buenos fondos, oye, la puedes optimizar, oye, para tu edad o tu perfil de riesgo no me cuadra. ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, se puede poner en contacto con nosotros en velariainversores.com, en el área de contacto, y ahí nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de su cartera de inversión y le mandamos una propuesta. Le mandamos una propuesta o le mandamos una comparativa. Por ejemplo, un cliente que busca una rentabilidad del 5% y tiene un plan de Santander o de BBVA. Pues nosotros le decimos, mira, te voy a pasar la comparativa
de lo que tienes en estos últimos 5 y 10 años y la comparativa de lo que creemos que deberías tener. Te vamos a pasar la comparativa de lo que podrías estar ganando de más los próximos años teniendo este plan de pensiones. Y te vamos a explicar por qué tenemos este plan de pensiones y no el que tenías actualmente. Si hay algún plan que no hay que modificar, lógicamente decimos, este plan nos parece interesante, este plan lo mantenemos donde está. Pero lo importante es que nosotros lo que hacemos es mandar una comparativa, una propuesta donde esa persona ve claramente que hay planes de pensiones que les pueden hacer ganar más dinero a medio y largo plazo. Entonces, efectivamente, se puede poner en contacto con nosotros y le mandamos una propuesta para aterrizar todo esto y para que lo vea directamente en un informe. Si yo no tengo ningún tipo de ahorro en planes de pensiones y quiero empezar con vosotros, ahí sí que necesito un patrimonio mínimo, ¿verdad? Sí, en planes de pensiones lo que pedimos es un mínimo de 50.000 euros, que es por un tema de costes fijos. A partir de ahí empezamos a trabajar. Y en fondos de inversión estamos alrededor de los 100.000 euros. A partir de 100.000 euros podemos empezar a trabajar. Entre los dos se pueden unir. Nosotros, digamos que sumamos todo el patrimonio, ¿vale? Podemos trabajar con planes de pensiones, con fondos de inversión, con acciones cotizadas, pero la parte de planes de pensiones, que es donde nos estamos centrando, hay un mínimo de 50.000 euros. A partir de ahí se puede empezar a trabajar. Bueno, es un mínimo de 50.000, que tenga 45, pues también le podemos dar paso. No es exactamente los 50, ¿no? Pero a partir de ahí podemos empezar a trabajar y hacer una cartera pues más diversificada, más eficiente, que le pueda hacer ganar más dinero a medio y largo plazo. Y me interesa el coste de vuestros servicios. ¿Cuánto? El asesoramiento, la guía, el darme la mano, el crear la cartera. Bueno, esto es muy interesante porque al final el cliente no tiene que pagar nada, y me explico. Todos los planes de pensiones tienen una comisión de gestión que es X, y una parte de esa comisión de gestión se nos retrocede a nosotros. Entonces al final el cliente, por poner un ejemplo, tiene sus planes de pensiones en Santander, en Bankinter, en Caixa, en Sabadell, y tiene 100.000 euros. Esa persona tiene un coste de comisión de gestión que es prácticamente la misma en una entidad que en otra, se viene con nosotros, tiene exactamente el mismo coste o inferior porque buscamos también la eficiencia en costes, y sin embargo viene con una cartera que estaba todo en Santander, que el asesor no le asesoraba, que lo tenía todo, y nosotros le diversificamos la cartera, le hacemos una cartera más eficiente, colocamos una parte en BBVA, otra en Santander, otra en Dunas, otra en Caser, y vamos asesorándole y haciendo cambios cuando es el momento. Entonces al final el cliente lo que ve es que mejora su cartera y además no paga nada por esa gestión que hacemos con él. Muy bien, pues Javier García Fernández, director de Velaria Inversores. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, por ese acompañar de verdad al cliente, por ese no casarte con ningún plan ni con ninguna entidad y solo casarte con el cliente y con ese compromiso de rentabilidad, y a seguir trabajando y bueno, pues formando en educación financiera. Gracias, cuídate mucho y un abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 20, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad, y sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Comienza la temporada de ópera.
El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es. Consultorio de fondos. Esta mañana leía yo la última encuesta de Bank of America a gestores y decía que las carteras se están tornando más defensivas, que con la bolsa en zona de máximos y con la sensación de que la recesión económica se va a evitar, pues que esas carteras están virando desde sectores cíclicos como la tecnología, industriales, petróleo, a sectores más defensivos como el inmobiliario, las aseguradoras o también las utilities. También decían que hay apetito por los bonos y hay apetito también por los dividendos altos. Mar Barrero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Mar Barrero es directora de análisis de Arquia Banca Privada. ¿Realmente vosotros también estáis tornando las carteras hacia un sesgo más defensivo? Sí, así es. Como bien comentabas, pues teniendo en cuenta, ¿no?, el nivel en el que están los índices y, bueno, pues en previsión de que sobre todo lo que es la macro empeore, ¿no?, con un menor crecimiento económico, pues tanto en Estados Unidos como en Europa y el resto del mundo, pues nos hace que, bueno, nos planteemos, ¿no?, de cara a la estrategia de los próximos meses y sobre todo de cara a 2025, pues esa estrategia más defensiva, reduciendo peso en bolsa, incrementando algo más en renta fija, bueno, pues apoyándonos en esos activos que pensamos que van a coger ahora impulso, ¿no?, con las bajadas de los bancos centrales. Y sí es verdad que, bueno, pues saliendo, ¿no?, de esos sectores que son algo más cíclicos, como puede ser industria o materias primas, ¿no? ¿Qué fondos o sea, también estáis viendo rotación de los grandes a los medianos y pequeños? Que ahí está acudiendo más el dinero, igual que está acudiendo más el dinero a lo que se llama calidad y especialmente calidad con dividendo constante y creciente. Sí, es verdad que esa apuesta sobre todo por empresas de alta rentabilidad por dividendo nos parece positiva, y el tema de las pequeñas compañías, pues ahí la verdad es que y de los fondos, ¿no?, que invierten en ese tipo de empresas, tenemos que ser muy selectivos, porque, bueno, también es verdad que muchas de esas pequeñas empresas pues son compañías, ¿no?, con alto endeudamiento, que sí que les beneficia todo el tema de bajada de tipos de interés, pero que también dependen pues del crecimiento económico, del consumo interno, y bueno, pues ahí, ¿no?, tendremos que valorar si ese enfriamiento económico les puede afectar. Como digo, pensamos que es interesante ese segmento de empresas, pero ahí sí que con una mayor precaución. ¿Vosotros creéis que se va a evitar la recesión en Estados Unidos? Pienso que sí, ¿no? Están, bueno, pues con datos de crecimiento del PIB que son muy fuertes. Es verdad que se está viendo, ¿no?, un enfriamiento en todo el sector industrial, que viene de hacerlo muy bien, y también pues marcado, ¿no?, por cómo van evolucionando los precios de las materias primas y de la energía. Pero y también vemos, ¿no?, que como poco a poco pues el índice de desempleo pues ha ido creciendo, pero todavía en niveles soportables, ¿no?, o que están dentro de esa pauta de crecimiento económico, con lo cual sí pensamos que la actividad va a aflojar, que van a crecer menos, pero probablemente si se evite la recesión, y bueno, pues tendremos que ver un poco las medidas que adopta, ¿no?, las decisiones de la FED. Veremos hoy si nos sorprende o no con la bajada de tipos prevista, y eso, bueno, pues unos tipos menores, aunque el efecto tarde, ¿no?, en verse en el mercado, pues todavía unos meses.
sí puede frenar esa menor actividad y evitar que se entre en una recesión. Mira, me llegan las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. José Mate dice, ¿hay algún fondo que replique el comportamiento de los principales materias primas y metales preciosos? Bueno, hay fondos, ¿no?, que invierten, sobre todo los fondos de inversión lo que hacen es invertir en las mineras, ¿no?, en mineras cotizadas. Hay algún fondo de GAN que invierte más a través de derivados sobre los precios de las materias primas, que quizá, bueno, pues sería el que más reflejaría la evolución de esos activos, ¿no? Como digo, por lo general los fondos de inversión no pueden comprar directamente materias primas. Ahí tendríamos que quizá irnos más a un ETF que también, bueno, pues está ligado, ¿no?, a los precios de esos activos a través de los derivados. Y como digo, los fondos, pues por ejemplo, de DVS, ¿no?, que invierten en materias primas, pues están más en lo que son mineras. Vale. Vamos ahora con nota de audio. Buenos días. Para la señora Barrero, por favor, ¿qué le parece el Fidelity Fast para los tiempos actuales? Lo tengo con unas ligerísimas pérdidas, aunque tiene un historial intachable. Hablaremos del 5% de la cartera. Muchas gracias. ¿Qué es este fondo de inversión? ¿Dónde invierte el Fidelity Fast? Bueno, es un fondo de renta variable global con un sesgo blend, pero tirando más a empresas más value. Es verdad que es un fondo de gestión activa, donde, bueno, pues ahí la estrategia del gestor se puede poner largo en aquellas empresas o sectores que le gustan más, y corto pues en aquellas que no le parecen tan atractivas. Es verdad que es un fondo que, sobre todo en momentos de corrección, pues en años anteriores lo ha hecho muy bien. Este año, quizá por ese sesgo más cíclico, pues le estamos viendo, ¿no?, que se está quedando por detrás, que bueno, pues que las últimas subidas no las ha recogido y que incluso pues ha corregido un poco más que otros fondos, ¿no? Con lo cual, sabiendo, ¿no?, que es un fondo que lo hemos tenido para descorrelacionarnos, quizá en este entorno que vemos menos favorable para todo lo cíclico, pues no sea el escenario más propicio para el Fidelity Fast, que como bien nos decía el oyente, pues tiene un histórico magnífico, ¿no? Pero quizá el entorno actual no le sea tan favorable. El peso en la cartera, un 5%, no es mucho, pero teniendo en cuenta, bueno, pues el entorno, como digo, y que hay otras alternativas, quizás sea momento de traspasar este producto en estos momentos hacia esas otras opciones, pues muchas de esas que comentabas al principio, ¿no?, de fondos que invierten en alta rentabilidad por dividendo, que vemos que lo están haciendo bien, fondos que invierten en el sector infraestructuras, que parece que vuelve a recuperarse después de las correcciones que sufrió el año pasado, y mirar esos otros sectores, ¿no?, que pueden verse más beneficiados en el entorno que nos encontramos o hacia el que vamos o pensamos que vamos en los próximos meses. Muy bien. Voy con otra nota de voz. Buenos días, soy José Madrid. Quería saber la opinión de la experta sobre los fondos Cartesio Equity, Renta 4 Numantia o el Kaldemorgen. ¿Cuál sería el mejor para de ahora en adelante o si se complementarían? Gracias. El Cartesio, el Kaldemorgen, ¿y el tercero era? Pues tampoco le he oído el que ha dicho entre medias, vale. Se nos ha quedado ahí un poco colgado. Pero bueno, nos pregunta, no son totalmente distintos. El Cartesio Equity pues es un fondo mixto, pero que asume quizá más peso en bolsa y por tanto tiene algo más volatilidad, bueno, siendo un fondo global, pues también con exposición, ¿no?, a Estados Unidos y Europa. Cartesio, bueno, pues siempre con una gestión muy defensiva en todas sus estrategias, siempre nos ha parecido una gran entidad, ¿no? Con lo cual ahí nos sentimos a gusto contando con productos de esta casa. Kaldemorgen, pues también nos parece un buen fondo. Es verdad que es mucho más defensivo, que cuando las bolsas suben mucho, pues quizás se quede por detrás.
pero para un entorno de incertidumbre, de que no sabemos, ¿no?, exactamente en qué momento del ciclo nos encontramos, pues Kaldemorgen la verdad es que también nos sirve para diversificar y bajar riesgo en las carteras, ¿no? Porque ellos, bueno, pues esa parte que tienen más defensiva en oro les protege, la parte que tienen mayoritariamente en renta fija, bueno, pues también, ¿no?, le puede, ¿no?, a este producto ayudarle en momentos de corrección de mercado, como ya lo hemos visto pues este año, cuando ha habido caídas, pues el fondo cae menos. Mira, nos llamaba el oyente y nos decía que el tercero era Numantia, de renta 4. No sé si no es un producto que conozca, claro. Yo tampoco le sigo mucho a ese fondo, me imagino que estará, bueno, pues muy en línea a los mixtos que nos comenta. Por, bueno, un poco así referencias, ¿no? Creo que quizás sea de los tres el que asuma un poco más de volatilidad. Pero si quieres yo me lo apunto y en el siguiente programa pues lo analizamos en profundidad también. Muy bien. Oye, me interesa, por la parte de renta fija, que sé que muchos de nuestros oyentes tienen fondos de renta fija. Ahí hay algunas casas que dicen hay que empezar a alargar duraciones porque los tipos de interés van a bajar, y hay otros que dicen no, alargar nada porque vemos que los largos plazos no se están moviendo. ¿Qué sería lo aconsejable para un ahorrador prudente de renta fija que quiera sobre todo certeza y visibilidad? Pues me centraría en esos fondos que apuestan por emisiones con vencimientos a entre 1 y 4 años. No alargaría tampoco mucho los plazos. Es verdad que esos fondos con mayor duración, que este año se han quedado por detrás, con rentabilidades muy pobres, pues con la bajada de tipos se animen a algo, ¿no? Y que, bueno, pues al final nos ofrezcan cierto plus de rentabilidad sobre los que invierten en renta fija de más corto plazo. Pero también es verdad que esperamos que los largos plazos pues no bajen mucho, ¿no? Ya están en unos porcentajes o tires muy acordes con el riesgo que supone pues invertir en plazos superiores a 5 o 6 o 10 o 20 años, ¿no? Y donde esperamos más recorrido y durante mucho más tiempo, pues es justo en esas emisiones de corto plazo, de entre el 1 o 3 años, que hasta ahora pues han tenido tires elevadas y rendimientos, se les ha exigido rendimientos superiores, ¿no?, a los que daban los del 10 años, y que tienen que empezar a bajar para irse acomodando a la nueva situación de tipos de interés, con lo cual ahí pues es donde vemos más valor, lo cual yo me centraría pues en esos fondos, como digo, las tires además están en el entorno 4,5 en estos fondos de duraciones cortas o medias, y en los de más largo plazo son muy parecidas, con más volatilidad. Entonces, bueno, pues fondos como el Eblis o el Corporate Bond, ¿no? O el Arkia, Banca Renta Fija Euro, o el One, duración 0,3, o bueno, pues ahí hay una gran oferta, ¿no?, de Mandir Short Duration, el Amundi, el de BlackRock. Bueno, pues ahí tienen muchas alternativas ese tipo de inversores, ¿no? Y como digo, pues esperar rentabilidades en el entorno entre el 4 y el 5%. Vale. Y luego, estoy escuchando cada vez más la apuesta por el dividendo. Hay apetito por parte del cliente final porque quiere también tener certidumbre en tener rentas periódicas, y las empresas que abonan dividendo suelen ser más tranquilas, es decir, un fondo de renta variable de dividendos es más defensivo que un fondo de renta variable que no tiene en cuenta los dividendos. Pues yo creo que en riesgo están similar. La volatilidad de esas empresas pues es la misma en bolsa, ¿no? Es verdad que, bueno, pues el que paguen ese dividendo supone cierto colchón, y que muchos inversores pues al final compran compañías, ¿no?, en bolsa para cobrar dividendo y se despreocupan un poco de lo que es el precio. En los fondos pues igual, ese cupón, como digo, pues le hace cierto colchón, pero cuando el mercado cae pues también estos productos sufren, y lo hemos visto en años anteriores, ¿no? Y luego, bueno, pues nos pueden dar un plus de rentabilidad teniendo en cuenta ese dividendo. Ahora, como comentábamos antes, pues la bajada de tipos hace que este dividendo vuelva a cobrar atractivo. Todavía no hemos
bajado mucho los tipos, con lo cual estaríamos todavía un poco más a favor igual del cupón, ¿no? de los bonos, pero a medida que se vayan materializando y el mercado siempre se anticipa, pues ese dividendo, como digo, se vuelve mucho más atractivo y eso hace que estos fondos pues lo hagan bien, entre otras cosas porque el flujo de dinero pues empieza a ir, ¿no? También a ese tipo de compañías de alta rentabilidad por dividendo. Vale. Creo que ahora pues empieza una fase favorable para ese tipo de sectores, de empresas y de fondos. Vale, y ya lo último, y muy rapidito. Esta mañana conocíamos a primera hora datos sobre el sector turístico, la llegada de turistas y también el gasto de los turistas aquí en España. Eran datos que daba Turespaña. ¿Qué hay en el mercado que invierta en empresas aerolíneas, cruceros, hoteles? ¿Y cómo lo están haciendo este año? Pues, bueno, ahí quizá el que más conozcamos, ¿no? Es el producto de GVC que invierte, ¿no? Pues en las 300 plazas de turismo, ¿no? O más visitadas y donde hay más negocio. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.